Hola, ¿cómo están? Profesor Carlos Alberto Videla les saluda cordialmente. Sería una exageración decir calurosamente, obviamente estamos en una ola de calor que evidentemente es notorio para todos. Quiero expresar mi saludo cordial a mis suscriptores de forma muy especial, a mis alumnos que el día viernes, me refiero a los alumnos de tercer año B, ¿no es cierto?, que el día viernes ya iniciaron, o a partir de mañana, si vamos a lo que corresponde exactamente, ¿no es cierto?, a partir de mañana comenzarán su proceso de vacaciones tras el término del año académico. Un abrazo afectuoso, un abrazo para ellos, sin duda alguna. Tuve la oportunidad de compartir durante el año momentos muy gratos, muy especiales y donde obviamente el trabajo puede prosperar gracias a la colaboración de cada uno de ellos. Mis saludos cordiales a mis alumnos queridos. Y ahora mis suscriptores, también muy feliz, ¿no es cierto?, de cada uno de los conceptos que ustedes emiten respecto a lo que pueden apreciar en el desarrollo de las clases, que modestamente, algunos recursos disponibles, pero gustoso, ¿no es cierto?, de poder compartir estos conocimientos con quienes hoy quizás están necesitando algún tipo de ayuda. Te cuento. Para hoy he preparado una clase volviendo un poco a la génesis, ¿no es cierto?, de todo el proceso del cálculo de la planilla o libro de remuneraciones. Recuerden que hoy día el libro de remuneraciones es electrónico, ¿no es cierto?, sube a la plataforma de la Dirección del Trabajo de manera inmediata. La empresa tiene, evidentemente, al igual que en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, para la Dirección del Trabajo la empresa tiene, ¿no es cierto?, un representante legal cuyo RUT también ha obtenido la clave respectiva, en la cual nosotros trabajamos directamente desde el momento en que el trabajador es contratado en la empresa. Comienza, ¿no es cierto?, su historia, su ciclo en la empresa, y eso queda registrado allí en el libro que hoy se conoce como libro electrónico, libro de remuneración electrónico. Te invito a conocer estos primeros pasos. A veces avanzamos y no volvemos a reforzar conceptos que son elementales, ¿no es cierto?, para poder comprender desde dónde se origina, efectivamente, desde dónde está, ¿no es cierto?, naciendo o surgiendo todo el proceso del cálculo de la remuneración de los ingresos que debe percibir el trabajador. Bueno, en la clase de hoy le llamamos monto de remuneración imponible, obviamente porque quiero que determinemos el monto imponible de un trabajador y poder identificar, ese es el objetivo, los diferentes montos que se producen son montos afectos. Ya tú tienes que tener, ¿no es cierto?, cierta eh, habilidad, ¿no es cierto?, cierta expertise para poder determinar cuáles son aquellos montos eh, afectos a descuento o imponibles también, y cuáles son los no imponibles, que no se afectan a ningún tipo de descuento. Te invito a la clase de hoy. Acá hay un ejercicio muy sencillo que se inicia, ¿no es cierto?, con un trabajador cuyo sueldo base es de 800.000 pesos. Una renta que consideramos, ¿no es cierto?, está dentro del rango medio del trabajo que se hace regularmente dentro de la empresa. Un sueldo de 800.000 pesos con una jornada semanal de 45 horas. Muy importante, tiene incidencia la cantidad de horas que el trabajador presta, ¿no es cierto?, servicio dentro de la empresa, o trabaja, por no confundir el concepto o la frase presta servicio con los honorarios, o trabaja dentro de la empresa. 45 horas, su jornada que se conoce como jornada ordinaria semanal. Ese es el nombre, ¿no es cierto?, que corresponde legalmente asignar ahí laboralmente. Cuando hablamos legalmente nos estamos refiriendo a los conceptos legales laborales que manejamos nosotros ahí en lo que dice relación con la vida del trabajador dentro de la empresa. Una jornada ordinaria semanal de 45 horas, mucha incidencia para efecto del cálculo de la fórmula, especialmente, que es lo que dice relación con la hora extra, evidentemente, porque hay una jornada estipulada en el contrato de trabajo. Luego está, ¿no es cierto?, un valor diario. Por lo tanto, el valor diario que aparece ahí de 26.667, yo lo obtuve dividiendo, ¿no es cierto?, el sueldo base, dividiéndolo en 30. Siempre se divide en 30, o sea, se refiere siempre independiente de la cantidad de días que el mes tiene, ¿no es cierto?, 31 o 28 si hablamos de febrero. Siempre se divide en 30 y el resultado es igual al valor diario. Eso es lo que percibe este trabajador con un sueldo base de 800.000 pesos. Agregamos un antecedente importante que quiero que hoy destaquemos, ¿no es cierto?, son 4 días de ausencia. Recuerda que cuando hablamos de 4 días de ausencia es porque obviamente está autorizado esa ausencia, porque con 2 días de ausencia sin justificación, evidentemente procede el despido del trabajador y ningún empleador se va a restar esa posibilidad de despedir al trabajador, aunque quisiera
recontratarle nuevamente, hay un proceso de despido, evidentemente. Pero hay 4 días de ausencia, con o sin permiso. Muchas veces hay una compensación de aquellos días a través de quedarse el trabajador más tiempo durante la jornada, ¿no es cierto? Media hora más tarde, o si no trabaja los sábados, venir a completar, ¿no es cierto? O a compensar, mejor dicho, el permiso que se le otorgó. Por lo tanto, es una situación que puede ser manejada de esa manera, con o sin permiso, ¿no es cierto? Pero aquí aparece la ausencia. Aparece una ausencia de 4 días, evidentemente, y por lo tanto el empleador va a descontar esos 4 días ausentes. Luego de esa ausencia, ¿no es cierto?, yo tengo que considerar entonces que necesito el valor diario. Ahí está. El sueldo base dividido en 30 me arroja como resultado 26.667 pesos valor diario. Lo multiplico por 4 días y el monto que yo debo descontar al trabajador por haber faltado 4 días son 106.668 pesos. No es menor, ¿no es cierto? Se presume que es una falta tremendamente justificada, incluida podría ser una licencia de la cual no tiene ninguna obligación el empleador de pagar, si me otorgan 3 días de licencia, que es una de las situaciones más complejas, ¿no es cierto? Sobre todo en este tiempo donde de pronto algo viral, ¿no es cierto? No nos complica poder presentarnos a trabajar de manera correcta y algo de incomodidad, ¿no es cierto? Un leve resfrío, no sé cómo definirlo en diagnóstico, pero tú comprenderás a qué me refiero, pero esa incomodidad que nos impide acudir al trabajo, y a veces una licencia no se extiende más allá de 3 días, y esos 3 días no tiene ninguna obligación el empleador de pagarla. Entonces, bueno, aquí está entonces, pero sí, evidentemente sirve. ¿Para qué sirve la licencia? Para justificar, ¿no es cierto?, su ausencia a su labor. Eso es puntual para evitar que pueda ser despedido por una causal de ausencia, sobre todo a alguien que tiene contrato indefinido. Bueno, ahí está el monto a descontar, 106.668. Además, se faltó 89 minutos. Ahí dice que, perdón, se retrasó en 89 minutos. 89 minutos de atraso. Todo trabajador contratado, ¿no es cierto?, tiene un sistema de control de empresa. Evidentemente, hoy día el control más moderno, ¿no es cierto?, nuestro huellero. Hay otro sistema, evidentemente, de acuerdo al tamaño de la empresa. Podría, hasta una empresa, ¿no es cierto?, muy pequeña, podría utilizar un libro de asistencia, pero para todo aquello que sea más fidedigno, evidentemente está el reloj control o la huella que nosotros colocamos cuando llegamos a cumplir nuestro trabajo. La suma entonces semanal, ¿no es cierto?, arroja que 45 horas semanales, y el empleador está obligado a sumar, a determinar allí, ¿no es cierto?, la cantidad de horas trabajadas, y los minutos faltantes, evidentemente, está facultado por la ley para poder descontarlos. ¿En qué caso no se descuenta? Solamente aquellos cuando el trabajador tiene renta variable, es decir, tiene una comisión, su sueldo está basado en una comisión, eso hace que sea remuneración, ¿no es cierto?, de diferente valor entre uno y otro periodo. Por lo tanto, en esas circunstancias el empleador no tiene ninguna obligación para poder descontar, porque no puede determinar ni precisar exactamente el monto que descontará el trabajador. Se torna un tanto más complejo. Solamente cuando el trabajador tiene, ¿no es cierto?, pactado un sueldo fijo, como en este ejemplo, según contrato puede proceder, no sé, y se dé la circunstancia, evidentemente, que el trabajador no cumplió con la jornada establecida semanalmente del contrato. Y mensualmente, obviamente, cuando nosotros hablamos de las 180 horas que debe arrojar mensualmente, y estas no se cumplen, evidentemente el trabajador, hay minutos de atraso, el empleador podrá descontar 89 minutos de atraso. 89 minutos. Ahí está, los 89 minutos de atraso. ¿Cómo los calculo? Aquí yo tengo ya listo, definido. Para eso yo tengo que considerar el sueldo base dividido en 30 para el valor diario. Lo multiplico por 7 días de la semana, dividido en 45, ahí lo coloco en un círculo, porque eso va a depender de la jornada pactada, que puede variar en 44, 43, 42, 41, 40, pero en este ejemplo 45, y me arroja entonces una hora ordinaria. Eso es una hora ordinaria. Ahí está la hora ordinaria. Entonces, cuando yo tengo ese valor, ¿qué debo hacer? El trabajador retrasó, entonces tiene un atraso durante el mes de 89 minutos. 89 minutos. 89 minutos dividido en 60 minutos, siempre, ¿no es cierto? Los 60 siempre fijo, obviamente 60 minutos de una hora, 89 minutos dividido en 60, me da el factor 1,483. Y entonces multiplico
el valor de la hora ordinaria ya determinada por el factor 1.483, y eso indica que el monto por atraso de este mes del trabajador asciende a la suma de 6.151 pesos. Ahí está determinado, 6.151 pesos. Por lo tanto, ahí yo marqué de color rojo los dos descuentos, 106.668 los días ausentes, más el atraso de 6.151, sumados y luego descontados al sueldo base del trabajador, me da el sueldo del mes, que en este ejemplo queda transformado en 687.181 pesos. Muy importante. El sueldo del mes. Este es el sueldo del mes del trabajador. Este es el sueldo base, ¿no es cierto?, establecido en el contrato. Este es el sueldo de este mes, originado, obviamente, por su ausencia y por su atraso. Por lo tanto, eso hace suponer que podría el sueldo del mes variar, evidente, pero no por efecto de alguna comisión que tenga el trabajador o una remuneración variable establecida en el contrato, simplemente por las acciones, ¿no es cierto?, ajenas, evidentemente, a la voluntad del empleador. Aquí es responsabilidad neta del trabajador, quien ha hecho descender su sueldo, y el sueldo del mes ha quedado en 687.181 pesos. Me imagino que con el fin de compensar, ¿no es cierto?, la falta de ingresos de este mes, el trabajador tuvo la oportunidad de realizar 35 horas extra. Tuvo la oportunidad porque es el empleador, ¿no es cierto?, el que solicita la colaboración, para lo cual hay 2 horas máximo, de las cuales, dentro de su jornada, de las cuales puede prestar, ¿no es cierto?, realizar su trabajo. El trabajador, ¿no es cierto?, que desea cumplir una jornada extraordinaria. Ahí está en el mes, horas extras 35. ¿Cómo se determina el monto de las horas extras, que en este ejemplo fue igual a 217.770? Bueno, la fórmula es conocida y muy reconocida, ¿no es cierto? El sueldo base dividido en 30 días del mes. Volvemos a señalar que 30 días es la cifra fija que se establece, independiente si son 31 o 28 días los que el mes tiene el mes calendario. Independiente de eso, siempre se divide en 30, se multiplica por 7 porque son 7 días de la semana, y se divide en 45 horas, que es la jornada semanal. Ahí en el libro electrónico, el libro de remuneración electrónico, entonces está establecido la jornada ordinaria para efectos del cálculo de la hora extra. Y luego se multiplica por 1.5, que implica, ¿no es cierto?, el 50% de recargo establecido legalmente para el valor de una hora extraordinaria. Si la empresa cancela el 60%, esto es igual a 1.6. Si la empresa cancela el 70%, es igual a 1.7. Nunca puede ser inferior al 50% establecido por ley el pago del valor de la hora extraordinaria. Entonces, repito, sueldo base dividido en 30 por 7 dividido en 45 por 1.5, que es la fórmula que realizamos en Excel normalmente. Si que yo tuviera la oportunidad de trabajar en el Excel, la mostraría, y eso nos va a determinar, ¿no es cierto?, el valor de una hora extraordinaria. Pero la forma más simple, ¿no es cierto?, que conocemos es aplicar el factor directo. Cuando se habla de 45 horas es igual a 0.00, y estos 5,7 que están ahí indicando evidentemente que si yo multiplico el sueldo base por ese factor directo, el valor de la hora extraordinaria es igual a 6.222 pesos. Si tú haces el cálculo, te pido que lo hagas, ¿no es cierto?, en casa con tranquilidad, la calculadora ahí, sin cambiar, ¿no es cierto?, sin dejar de mantener, ¿no es cierto?, el ejercicio ahí encendida la calculadora y apretar la tecla correspondiente, sin cambiar, sin dejar, siguiendo la secuencia de la fórmula, llegas al final a obtener como resultado 6.222. Y aquí apliqué entonces el sueldo base por el factor establecido por ley. El sueldo base. Aquí es importante que puedan apreciar sueldo base, sueldo del mes. Para efecto del cálculo de la hora extra, no importa si el trabajador faltó 15 o 20 días. Aquí el cálculo se realiza sobre el sueldo base consignado, ¿no es cierto?, del contrato de trabajo. El sueldo base del trabajador. Aquí no se considera el sueldo del mes, que, ¿no es cierto?, tiene variación producto de la ausencia y el atraso que ya vimos. Para el cálculo de las horas extras se utiliza el sueldo base, para el cálculo de la hora extra el sueldo base. Y en este ejemplo, entonces, una hora extra vale 6.222. Como realizó 35 horas extras, yo multiplico 6.222, valor de una hora extra, por 35, es igual a 217.770 pesos. Ese es el monto de hora extra, 217.770 pesos.
Luego realizo acá, ¿no es cierto?, el cálculo de la base de la gratificación, porque la gratificación se paga sobre todo aquello imponible que haya obtenido el trabajador en el mes. Entonces, una base de la gratificación significa que todo lo imponible, estamos aquí hablando del sueldo del mes. Nos olvidamos entonces del sueldo base, solo lo usamos para el efecto del cálculo de la hora extra. Y nos vamos al sueldo del mes, imponible de este mes, sueldo del mes, ahí está el sueldo del mes, ¿no es cierto? Y le agregamos el valor de la hora extra, 687.181, sueldo del mes, ahí está el sueldo del mes, eso es, sueldo del mes, agregamos el monto de horas extras, el sueldo del mes más el monto de horas extras, y me arroja la base de cálculo de la gratificación. Base de cálculo de la gratificación, 904.951. Yo lo multipliqué por 25% porque eso es lo que la ley faculta al empleador, ¿no es cierto?, para poder aplicar y pagar al trabajador, y en este ejemplo es igual a 226.238 pesos. Pero ese monto del 25% se ha de confrontar con el tope mensual establecido, ¿no es cierto?, legalmente bajo la fórmula que nosotros sabemos, ingreso mínimo multiplicado por 4.75, tope anual dividido en 12, el tope mensual es igual a 158.333. Confronto ambos resultados, la base, yo tengo aquí la base de cálculo, ¿no es cierto?, de gratificación, 25%, y lo confronto con el tope, y el menor valor se paga. Monto a pagar entonces, monto a pagar es igual a 158.333. Y ahora con esos datos yo puedo entonces establecer el sueldo imponible del trabajador. Para ello yo considero entonces lo que corresponde al sueldo del mes, vuelvo al sueldo del mes, el monto de las horas extras y evidentemente el monto a pagar por gratificación. Y este indica que el trabajador o trabajadora tiene un sueldo imponible de 1.063.284 pesos o 1.063.284 pesos. ¿Por qué es tan importante esto? Evidentemente, porque sobre este valor se aplican los descuentos provisionales y por ende los descuentos provisionales menos el sueldo imponible me permite determinar la renta tributable que se afectará al impuesto único respectivo, y eso es lo que yo, empresa, departamento de recursos humanos, corazón de la empresa, debo, ¿no es cierto?, velar para que se cumpla a cabalidad, con certeza plena y absoluta, ¿no es cierto?, para que el trabajador no pueda ser afectado en sus ingresos y evidentemente reciba en justicia lo que corresponde, no se vaya a provocar un descuento mayor del que corresponde, no se vaya a aplicar un descuento sobre un monto que no corresponde o simplemente se deje de pagar algo que sí le corresponde. Ese es nuestro objetivo, nuestro trabajo. Pues ahí el Departamento de Recursos Humanos, un saludo cordial a todos quienes tienen la oportunidad de laborar en este departamento. Yo siento mucha admiración por el trabajo que compete, ¿no es cierto?, esta área, un área no rutinaria, es un área muy especial, no siempre bien valorada a nivel de empresa como debe ser, porque obviamente, vuelvo a reiterar y ser majadero en ello, y se lo hago notar a mis alumnos, es el corazón de la empresa, núcleo central, para que los talentos, como nos llamamos hoy día en la empresa, ¿no es cierto?, podamos trabajar con la dignidad que merecemos y además gozosos, gustosos, ¿no es cierto?, en óptimas condiciones para cumplir con nuestra labor de la mejor manera posible. Y ahí está sumado, ¿no es cierto?, ese concepto de productividad tan necesario que la empresa busca día a día en sus colaboradores o talentos, para usar un término más moderno. Amigos queridos, suscriptores queridos, aquí está esto que parece simple, no lo es, porque nos tiende a confundir. Aquí está un sueldo base que luego se transforma, producto de los descuentos, de la ausencia de los minutos de atraso, se transforma en un sueldo del mes. Pero para efecto del cálculo de la hora extra yo no puedo dejar de ocupar el sueldo base. Sin embargo, cuando yo uso para efecto de la base de la gratificación, debo considerar el sueldo del mes, las horas extras, y obviamente eso me va a determinar que mi gratificación tenga un monto distinto. Quizás no se iba a alterar porque voy a pagar el tope por el monto, pero yo debo conocer efectivamente cuáles son los diferentes montos a efecto. No todo es lo mismo. Y cuando tengo entonces, en este ejemplo, aquí tengo tres, ¿no es cierto?, el sueldo del mes, tengo el monto de hora extra y tengo el monto de la gratificación, tres conceptos
que son absolutamente imponibles. La suma de estos imponibles determina el sueldo imponible del trabajador, que se afectará a los descuentos pertinentes, entiéndase descuentos obligatorios que ya conocemos, que son las cotizaciones provisionales, y los no obligatorios que se pueden originar en otros compromisos adquiridos por el trabajador. ¿Qué te parece? Me comprometí con Elías, nombre importante bíblico, para poder ir, ¿no es cierto?, actualizando lo que es la planilla de remuneración y también centralizando. Te prometo la próxima clase de centralización, porque aquí nos faltan los descuentos pertinentes. Lo limitado de mis recursos me impide, ¿no es cierto?, poder explicar en una sola clase lo que tú necesitas conocer. No sería justo y tendería a confundir si yo aparezco ahí con el asiento de centralización ya realizado sin haber previamente entendido de dónde se origina todo. Amigo mío, un abrazo grandote. Si te queda alguna duda, si te ha gustado la clase, comparte, dale me gusta. Si te queda alguna duda, por favor, déjalo ahí indicado y yo obviamente te responderé a la brevedad y te indicaré mi correo electrónico para que podamos establecer un contacto más directo, más rápido. Me despido de la clase de hoy. Espero que el objetivo se haya cumplido, poder identificar estos conceptos diferentes a veces, ¿no es cierto? Los montos implican, ¿no es cierto?, que un valor pueda, ¿no es cierto?, significar un deterioro, un detrimento para el ingreso del trabajador, o simplemente el error de algún cálculo podría significar también un beneficio adicional para el trabajador. Por eso debemos ser cuidadosos en lo que a eso respecta, identificar correctamente los montos afectos. Antes de despedirme, como tú ya me conoces, quiero hacer una invitación. Mis jóvenes alumnos cumplieron su última jornada el día viernes. Algunos ya habían comenzado a despedirse previamente. Mis alumnos, queridos de cuarto año B, a quienes nunca olvidaré, año 2022, ya comenzaron el 28 de octubre a vivir su proceso, ¿no es cierto?, de vacaciones. Ha terminado una semana donde cual rindieron la prueba, ¿no es cierto?, la prueba PAES, la admisión a la educación superior y entonces también involucrado en el proceso de práctica profesional. Dios abrirá las puertas para que puedan llegar a aquellos lugares. Muchas puertas permanecen cerradas porque simplemente nadie se atreve a abrirlas. Es el momento que hagamos aquello, no tengas temor. Vaya este mensaje para todos quienes han de iniciar alguna nueva etapa en su vida, la práctica profesional, en fin, o nuevos desafíos. Pero hoy quiero compartir contigo esta reflexión tan importante, tan directa a los jóvenes, a mis jóvenes alumnos, con quienes tengo el privilegio de trabajar y con mis suscriptores también, pues. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy acuérdate de Dios, hoy. Antes que lleguen los días malos, porque pueden venir los días malos sin duda. Y los años en los cuales digas, no tengo de ellos, o sea, de los días de mi juventud, tengo de ellos contentamiento, no tengo de ellos buenos recuerdos. 30 años de edad está a la vuelta de la esquina. El tiempo corre muy a prisa. Si tú piensas que mañana vas a hacer, no, mañana voy a decidir tal cosa, mañana voy a dejar esto de lado y voy a encaminar mi vida por este lado. Ese mañana puede que no llegue nunca y se quede solo en un plan teórico. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hasta siempre, querido joven.